Es también una gran satisfacción. Llegamos al final del primer día de un congreso que al final a todos nos sabrá poco, y es para mí una gran satisfacción y un honor presentar a los conferenciantes. En primer lugar, a Mari Carmen Cantó López, yo creo que ya la conocéis todos. Es también una émula de Marco Polo, porque se ha recorrido España y se ha recorrido medio mundo, desde el hemisferio sur, donde en Chile también sembró la semilla del ADN, hasta Finlandia. Que es una mujer ya internacional. Es doctoranda, va a ser seguramente la primera tesis doctoral sobre ADN para ella, y por encima de todo, es una persona absolutamente enamorada del método ADN. Lo ha trabajado con padres, lo ha trabajado con chicos, está presente en los colegios, y de verdad que es de las personas que cuando habla del ADN habla de lo mucho que sabe y no de lo que ha leído, de lo que le han contado. La verdad es que si hemos desarrollado y si tiene tanta extensión el ADN por España, en buena parte se le debe a ella, porque es cuando salimos fuera del ámbito al que puede llegar cualquier profesor que esté trabajando, la única persona que puede echar de la mano es Mari Carmen. Así que, en fin, si además es una chica muy inteligente que trabaja muy bien, pues es una suerte haberla conocido, y lo veréis lo bien que trabaja y cómo lleva sus investigaciones. Y también agradecerle a Manuel García Cedeño, al doctor García Cedeño, que bueno, tiene bastante con un doctorado, se va a doctorar dentro de poco por segunda vez, lo que no voy a decir es sobre qué, y que además ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Es el actual decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, psicólogo, doctor en psicología, el profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cádiz, experto en métodos, es un hombre de formación científica y de muchos números, y la verdad es que también nos ha supuesto una gran ayuda. Ha trabajado, ha metido también el método ADN dentro de la Universidad de Cádiz, y de una forma u otra forma hemos contado con él una gran ayuda y un gran aporte para que el sustento teórico del método ADN sea cada vez mayor. Y eso es lo que los dos también nos van a demostrar, el sustento teórico y las manifestaciones prácticas del método ADN. Así que yo ya les dejo la palabra y me voy a sentar en mi sitio para poder ver bien las diapositivas. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Jaime, a la organización, que me haya invitado, y porque pienso que el ADN es una apuesta por el futuro y una apuesta por la calidad de la enseñanza. Por tanto, todo lo que sea innovar, mejorar, cambiar sistemas que se están viendo que no tienen el funcionamiento que deben tener, es lógicamente una apuesta similar. Y sobre todo el que cuente conmigo, que soy ajeno, hasta hace tiempo era ajeno, más ajeno al método ADN, hasta que un día tuve la oportunidad, me invitó a visitar con él unos centros en Chipiona, en Rota, como nuestro compañero, con Paco Poveda, y Jaime estaba interesado en que viéramos en directo, de una manera empírica, real, cómo era el funcionamiento de los niños de ADN cuando trabajaban y cuando estaban haciendo en términos cotidianos, en términos en la escuela, en el ambiente real, el campo. Pues yo me llevé una gran sorpresa, porque me llamó la atención tres aspectos importantes de la vida en esos niños. Era la rapidez en el campo, fue algo que me sorprendía, me sigue sorprendiendo todavía. Me sigo metiendo en los vídeos que puede ver Jaime, y sigo viendo a los niños que hacen operaciones, cálculos difíciles con una rapidez asombrosa. Otro aspecto importante que me llamó la atención es la consciencia que tenía
sobre el cálculo. En todo momento los niños eran conscientes de lo que estaban haciendo, para lo que servía y qué implicación tenía en la realidad de lo que estaban aprendiendo. Y el tercer punto que me llamó fue lo contento que estaba. Y una asignatura que por definición es aburrida, yo llevo muchos años dando estadística y sé cómo me miran los alumnos el primer día, pues en los niños de primaria era asombroso. Llegaba y parecía, todos querían participar, todos querían hacer operaciones, todos levantaban las manos. Entonces, bueno, pues en el viaje de vuelta, llegué a casa y digo, ¿qué tiene este método? Que tenía estos tres efectos importantes en los niños. Yo en aquella época estaba ligado trabajando en temas sobre las emociones, la racionalidad, la lógica, y me fui al tema y busqué inicialmente el modelo de deducción que planteó Aristóteles. ¿Por qué me fui a este modelo? Porque todavía está vigente. Es un modelo que todavía se sigue aceptando y se parece que toda la verdad, toda la ciencia se construye bajo este modelo de la lógica deductiva aristotélica. Un modelo que, como digo, hasta hoy se sigue manteniendo y que ha tenido muchos años de gloria. Quizás, por decir desde mi punto de vista, el año que se puede, el momento de mayor logro, de mayor gloria de este método deductivo fue en el año 56, con la conferencia de Darwin, cuando una serie de profesores, Minsky, McCarthy, Stano, Neville y Simon, algunos de ellos premios Nobel, físicos, matemáticos, se juntan y empiezan a crear una nueva ciencia donde el algoritmo, la idea de algoritmo, es el centro de la cuestión, que es la inteligencia artificial. Ellos utilizan, se apoyan en el artículo que sobre algoritmos había trabajado Turing con su famosa máquina de calcular, que lo publicó en el año 50, la revista Mind. Entonces, bueno, fue aquello un boom tan grande que todo el mundo hablaba de computacionalismo. Todo era inteligencia artificial, todo era funcionamiento matemático. Claro, rápidamente filósofos, lingüistas se pusieron fueron críticos con ese modelo, especialmente Searle, que decía que no se podía, esa idea que tenían los computacionalistas de que todo nuestro cerebro era un conjunto de algoritmos, pues decía Searle que no. Y para eso demostró inventó un método que es una caja china, una habitación china, donde se puede dar la sensación de racionalidad cuando no la hay. ¿Y por qué no la hay? Decía Searle, porque la máquina no es consciente del cálculo. Era uno de los aspectos que a mí me llamaba la atención. El niño de ABN es consciente de lo que está haciendo, consciente de lo que está haciendo. Entonces, no podía buscar el origen de esas preguntas que la respuesta a mis preguntas de Díaz Carrota y Anfitriona en la inteligencia artificial. Tenía que irme a otro campo, como es el campo de la neurología. Un campo que, bueno, en algunos aspectos he trabajado algunos años y tuve la oportunidad de leer el primer libro del cerebro matemático de Brian Rattenberg, donde este hombre descubre una cosa, un paciente suyo pues sufre un infarto y le afecta, ese infarto afecta a la zona, a una región del cerebro muy concreta, al lóbulo parietal izquierdo. Y descubre que un señor que hasta ese momento del cerebro, de darle el infarto, hasta ese momento su cálculo era normal. Pero cambió. Es decir, rápidamente descubre cómo las operaciones, por ejemplo, estos son ejemplos que están sacados del libro de Rattenberg, donde el señor Cristiano, enfermo
italiano, pues resta de 3 a 4 y resta a 1, de 3 a 4. Entonces cómo va cambiando y cómo va teniendo problemas con el cálculo. Este fue el primer libro de 1999, donde se empieza a sospechar que esta región, pues, parietal, concretamente el lóbulo parietal izquierdo, es el que va a afectar, o va a participar de una manera más clara en el cáncer. Pues bien, ¿qué es lo que hace esta estructura del lóbulo parietal izquierdo? El lóbulo parietal izquierdo aparece en muchas funciones de la vida cotidiana. Principalmente ahí procesamos nuestras sensaciones corporales. Ahí el sentido del gusto, también ahí el control motor, la imagen mental de nuestro cuerpo, la memoria, la orientación espacial, el cálculo, propiamente dicho. Pues bien, parece ser que ahí está nuestra calculadora humana, nuestro cerebro, que es el que nos permite hacer los cálculos matemáticos y funcionar. Pues con los años, y gracias a la prueba de resonancia magnética, otra autora, Karen Wick, trabajando con niños de 4 meses, descubre, crea una especie de, lo que se llama en ciencia el constructo teórico, una construcción teórica que dice que venimos genéticamente con un modelo matemático. Un modelo matemático que ella intenta demostrar con una experiencia y con unos experimentos que son muy conocidos. Hablaba con el profesor Manuel Aguilar Villagrán, compañero nuestro y colaborador también, y codirector también de la tesis de Mari Carmen, que ha tenido más de 3.000 referencias su trabajo, pues profundiza un poquito más y plantea que el cerebro no es, como decían los frenólogos, no son pequeños almacenes que cada uno tiene una función, sino que existe, que el cerebro es multimodal. De tal manera que una activación cerebral produce en cascada otras activaciones que va a hacer posible el razonamiento. Que es lo que ella llama un modelo numérico, que permite hacer todo este tipo de cosas. Karen Wick abre una puerta importante al trabajar con niños de 4 meses, en la que plantea cómo se produce un cálculo matemático de aspecto evolutivo desde el lenguaje hacia el pensamiento abstracto. Primero comentaba ella cómo va analizando cómo el niño aprende 1, 2, 3 y termina simbolizando todo ese pensamiento matemático que va a servir de base para el cálculo. Tanta resonancia han tenido sus investigaciones que se han empezado a trabajar muchos aspectos de la filosofía de las matemáticas desde esta visión, la visión evolutiva y neurológica, diciendo incluso, buscando dónde residen, sobre todo cálculos tan pormenorizados como la multiplicación, la suma, la resta, cálculos de problemas repetitivos, de problemas no repetitivos, buscando todos los mecanismos neurológicos que funcionan. Un artículo que se publicó en el año 2010 por una serie de autores de la Universidad de Barcelona, concretamente en la cátedra de psiquiatría, autores como Serra Garamulosa, Alan Pérez, Chica, Enrique, ¿no? Pues empezaron a estudiar más a fondo este lóbulo parietal y vieron que había 2 estructuras que participan de una manera más concreta. Es decir, si nos imaginamos un cerebro, cuando se abre un cerebro, se ve un conjunto de pliegues, que cada pliegue pues, va a tener una función. Esto se estudia en la resonancia magnética con una especie de cubos microscópicos que hacen secciones, que son los box, y que son los que realizan las distintas funciones para saber la activación. Entonces, con resonancia magnética, tomografía por positrones, lo que hacen es ver cuando se trabaja se está haciendo una acción determinada,
qué zona cerebral, qué cantidad de noxes se están activando. Y vieron que, dependiendo del tipo de cálculo, así se activaba el surco intraparietal o el giro angular izquierdo. El surco intraparietal va a tener una importancia muy importante y muy fuerte en lo que es todo el cálculo abstracto, el cálculo de estimación. Ellos llegan a ver cómo se va produciendo un desarrollo de esta zona intraparietal, del lóbulo parietal, intraparietal ascendente, para unir lo representativo y lo simbólico. De tal manera que ahí la parte clave está en este surco intraparietal, que es donde se va a dar este tipo de funciones, como es la representación interna de las cantidades, todas las tareas que implican procesamiento numérico, la comparación de números, la percepción de los números, la numerosidad, la representación del proceso de las series ordinales o numéricas, la comparación del grupo de estímulos simbólicos y no simbólicos, toda la representación mental eterna del procesamiento de las operaciones y el procesamiento abstracto de las cantidades y, por último, la estimación de magnitudes. Un aspecto que a nosotros nos está interesando cada vez más por su importancia que tiene para ver la explicación teórica del ADN. Pues bien, esta es la participación, las acciones que cuando se realizan activan más directamente el surco intraparietal. Por su parte, el giro angular izquierdo, circunvolución del giro, generalmente se llama el giro angular izquierdo, solamente participa o se activa cuando se hacen acciones, tareas repetitivas, tareas automatizadas, y donde participa también el lenguaje. Es decir, rápidamente nosotros se ha podido ver cómo el surco intraparietal participa en las tareas de cálculo aproximado y la representación interna de magnitudes, mientras que la activación del ángulo del giro angular se produce en tareas que participan el lenguaje y en tareas donde se hacen de una manera repetitiva una y otra. Ante esta situación nos planteamos varias hipótesis. Nos planteamos como hipótesis principal, nos planteamos por qué un método como el ADN produce ese efecto en los niños y por qué el método tradicional no los produce. Pues bien, si consideramos que el método tradicional, las matemáticas, se limita a pedir al alumno que haga una serie de ejercicios, que pase su tiempo sentado en su pupitre haciendo ejercicios que solamente tienen una respuesta, en la que va aplicando reglas de una manera automática, en la que queda excluido el análisis crítico porque tiene solamente una direccionalidad, lo que se está haciendo con ese método tradicional es potenciar la actividad del giro angular y, por tanto, potenciar todas las zonas cerebrales que están implicadas en la automatización, en los ejercicios, en comportamiento, si queremos traducciones lingüísticas, porque el giro angular está muy cerca de la zona de Wernicke y también está muy cerca de la zona entorrinal, y entonces todo lo que es lo simbólico, todo lo que es lo lingüístico lo va a hacer, pero se va a quedar en la mera traducción, en la mera aplicación de una serie de reglas. En cambio, el método ADN, pensamos, y esa es nuestra hipótesis también de partida, ¿verdad?, que permite un fortalecimiento de la asociación entre todos los hechos aritméticos y el significado de sus componentes. Se puede ver al afectar y al desarrollar especialmente todas las resultas intraparietal que las propuestas que hacía de Anne y Cohen sobre el modelo de triple código y la teoría de Walsh pueden incluirse también las explicaciones de estos autores en la comprensión y el manejo y en la creación del modelo que se pretende construir
para explicar el efecto del ADN. Estamos en definitiva ante un planteamiento donde el ADN es capaz o invita a creer, con los estudios que hay, no quiero quitarle mucho tiempo a Mari, los estudios y los indicios que hay, repito que son indicios porque son diferencias extraídas de resonancias magnéticas de trabajos, sobre todo también cuando se ha aplicado resonancias magnéticas en niños con discapacidad. Y entonces, pues por ahí se va generalizando, pero no dejan de ser hipótesis todavía, pero con mucho apoyo práctico y teórico y cada vez con más fuerza, invita a la ADN a creer que los niños parten de conceptos concretos que son capaces de integrar, son capaces de conservar en su memoria y unir la memoria semántica y la memoria episódica, de tal manera que aumenta la comprensión. Esta es, al aumentar la comprensión, evolutivamente también produce una mejora en la transición hacia la asociación de los conceptos perceptivos al concepto abstracto. Tenemos que recordar que los conceptos perceptivos están localizados en la corteza visual primaria y como el ADN, al desarrollar mucho, especialmente el surco intraparietal, lo que hace es activar también las zonas, quiero activar las zonas de la corteza visual primaria. Por tanto, al tratarse también de una enseñanza, de un método en la que no solamente desarrolla aspectos neurológicos, sino también que por su apertura es un método que permite la creatividad, que permite la búsqueda de nuevos caminos, que permite llevar trabajos en colaboración, aumenta también la memoria de trabajo, la atención y la metacognición. Por tanto, estoy convencido, aunque ahora mismo es una hipótesis, que esta es la vía que explica que esas tres características iniciales que observé en los niños de ADN, que es la rapidez, la conciencia y la motivación a formar la alegría, se puede explicar porque es un método, es una didáctica, es una forma de trabajar, el ADN, de enseñar matemáticas, que desarrolla multimodalmente, no desarrolla un aspecto solo, como parece ser que se le puede achacar al modelo tradicional, sino que desarrolla multimodalmente toda una serie de estructuras que de una manera integral hace que el niño comprenda y construya una mente matemática. Por tanto, bajo estos principios, que no queremos que se quede en algo teórico, pues pretendemos estudiar la representación mental de las magnitudes y el papel que éstas pueden tener en la base del aprendizaje de la ADN. Y este es un trabajo que está realizando, entre otros aspectos, está estudiando Maris en las escuelas con niños de ADN y con niños, en contraste con niños que no son de ADN. Porque estamos convencidos, igual que el profesor Aguilar, que la estimación de magnitudes puede tener un valor muy importante en este método por su implicación en toda la estructura neurológica que desarrolla. Por tanto, y para finalizar, no me queda que decir más que una frase de Claudia Alsina, ¿no?, que enseñar y aprender matemáticas puede y debe ser una experiencia. Muchísimas gracias, Pedro Benavente.